La Navidad se trata de lo más importante en su vida. Se trata del nacimiento de Jesucristo, quien hizo posible que nuestros pecados fuesen perdonados, que ya no seamos enemigos ni alienados, sino reconciliados una vez y para siempre con Dios Todopoderoso. Hoy en el programa En Contacto, la celebración de la Navidad. Bien, si alguien le preguntase cuál es el significado de la Navidad, ¿qué le diría? Hablaría de árboles, regalos, familia, amigos, etc. O iría justo al meollo del asunto y hablaría de lo que en verdad es. No creo que mucha gente conozca el significado. Compran, gastan su dinero y dicen felices fiestas, pues es lo que saben. Tienen días libres del trabajo, le dan vacaciones y descansan. Salen de compras, compran y reciben regalos. Y podemos pensar en muchas cosas que diría la gente. Y bien, al preguntar qué es la Navidad entonces, además de eso, ¿qué es? Es decir, la mayoría la define como lo que ven. Veo árboles, obsequios, personas felices, comida, etc. Es más que eso, piensa en esto. Al pensar en lo que realmente es, la Navidad es la celebración de uno de los tres sucesos más importantes de la historia humana. No hay suceso que iguale a ninguno de estos tres. Número 1, el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Número 2, la crucifixión de Jesús por nuestros pecados. Y número 3, la resurrección de Jesucristo y nuestra promesa de vida eterna y morada celestial. ¿Puede hallar algo que iguale a eso? No puede. Si no tiene al Jesús de la Navidad en su corazón, no tiene la promesa de ninguno de estos tres. La salvación, la presencia del Espíritu Santo en usted, desde que lo acepte como su Salvador, y el cielo como hogar. La Navidad es uno de esos momentos incomparables e inigualables en la historia humana. Y es uno que podemos disfrutar año tras año tras año. Entonces, si alguien le dijese, bueno, explíqueme lo que es la Navidad, ¿qué respondería? Bueno, considerando eso pensé, si voy a desafiar a alguien, debo darles una definición. Así que le daré una definición de lo que es la Navidad. La Navidad es la celebración del momento en la historia cuando el Dios Santo vino, ¿cómo? Vino a la tierra en forma de niño nacido de una virgen, Jesús de Nazaret, para revelar el amor de Dios por la humanidad pecadora, y mediante su muerte en la cruz, pagó toda nuestra deuda de pecado, dándonos el don de vida eterna. No hay nada que agregar a eso. En eso consiste la Navidad. Y si se fija, no mencioné fiestas, no mencioné regalos, no hablé de gastar tiempo corriendo a los centros comerciales. Esa es una forma en que la gente celebra. Pero, ¿qué es la Navidad? Vea eso. La Navidad es la celebración del momento en la historia cuando el Dios Santo vino a la tierra en forma de niño nacido de una virgen, Jesús de Nazaret, con el propósito de revelar el amor de Dios por la humanidad pecadora, y mediante su muerte en la cruz pagó toda nuestra deuda de pecado, dándonos el don de vida eterna. No hay nada que iguale eso. Entonces, al pensar en lo que es la Navidad, no es todo lo que vemos. Es un suceso. Es un acontecimiento que celebramos. No celebramos la compradera de regalos, celebramos a Jesús, su nacimiento maravilloso. ¿Y por qué vino? A salvarnos de nuestros pecados y darnos la esperanza de vida eterna. Piensa en eso a la luz de lo que dice la gente. ¡Felices fiestas! Tenemos una semana libre de Navidad. Gracias a Dios que no tendré que regresar al trabajo por 2 semanas o por 2 días. De eso no se trata la Navidad. Acabo de decirle lo que es la Navidad. Y debe escribirlo. Grábeselo en la mente, para que cuando alguien le diga, ustedes los cristianos celebran la Navidad un poco diferente, ¿qué piensan? Si alguien en una tienda le pregunta y usted le dice, ¡Feliz Navidad!, le preguntan, ¿por qué dicen Feliz Navidad?, ¿qué respondería?
al menos debería poder dar parte de esa definición. Porque de eso se trata. Ahora, mire, alguien está detrás del mostrador, le interesa su dinero, por eso trabaja allí, detrás del mostrador, recibiendo dinero, y salen del trabajo y dicen, ya terminó todo. Eso es la Navidad. Pero no para nosotros. Es uno de los 3 sucesos más importantes en toda la historia humana, desde Génesis hasta el último versículo del libro de Apocalipsis. Es un tiempo muy significativo. Nuestra esperanza de vida eterna y del perdón de nuestros pecados. Pudiéramos decir tanto del verdadero significado de la Navidad. No se trata de lo que vemos que sucede, sino de lo que hay en nuestro corazón, nuestra mente, lo que entendemos. ¿Y por qué vino Jesús? Entonces, cuando la gente critica la Navidad, les diría esto. Bueno, desde luego quisiera decir mucho más, pero simplemente diría, es la celebración de la venida de Jesús a la tierra para que podamos ir al cielo. Si quiere una respuesta breve, esa sería. ¿Quiere saber qué pensamos de la Navidad? Es el perdón de nuestros pecados y la promesa de que podamos ir al cielo. Entonces deseo que pensemos seriamente en lo que es la Navidad, porque si entendemos lo que es en realidad, tendremos una actitud distinta en la mañana de Navidad. Ahora, al pensar en esto como decida celebrarla, vayamos a Mateo capítulo 1 por un momento y veamos aquí el relato del nacimiento de Jesús. Vea el versículo 18 y note lo que dice. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre, o comprometida, digamos, con José, antes que se juntasen sin sexo, se halló que había concebido del Espíritu Santo, no de José. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, porque pensó que ella había cometido adulterio. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El mismo Espíritu Santo que nos ha sellado como hijos de Dios por siempre y para siempre. Ese Espíritu Santo es quien concibió el nacimiento del Señor Jesucristo. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. El profeta dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesucristo, mire, todo lo que es Dios habita en él. Ahora, le invito a acompañarme a Colosenses capítulo 2 por un momento, y deseo que veamos principalmente un versículo. Escucha el versículo 9 porque define quién es Jesús. Colosenses 2:9, porque en él, o sea, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Piensa en esto. Todo lo que es Dios habita corporalmente en una persona, y es Jesucristo. Así que al ver las Escrituras es muy claro quién es Jesús y por qué tuvo que venir. Y la Biblia es testimonio de eso. Pensemos en esto un momento. Él dice que cada uno de nosotros ha pecado contra Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hemos pecado, hemos quebrantado la ley, hemos violado todos y cada uno, sin excepción. Alguien dirá, no soy malo, no dije eso. Dije que ha pecado contra Dios porque Dios dice todos. No dijo algunos, sino todos pecaron contra Dios y están destituidos de lo que Él quería para nosotros. Lo segundo que dice, que es muy importante, y para algunos estos pasajes son conocidos, vayamos al capítulo 59 de Isaías, note lo que dice
en el primer versículo: «He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». Ahora, ese es un versículo que a la gente no le gusta leer. Dice que el pecado esconde el rostro de Dios de nosotros. Al decir que estamos separados, dice que somos sus enemigos. Alguien dirá: bueno, yo no soy cristiano, pero ciertamente no soy enemigo de Dios. Y por eso, volvamos a la palabra de Dios para ver qué dice Él. Porque Él dice, en Romanos 5, versículo 10, escuchen, Pablo habla: porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dice que éramos enemigos. Quizás alguien diga: usted pretende decirme que si no soy cristiano soy enemigo de Dios. No, no lo digo yo, lo dijo Dios. La verdad de la palabra de Dios o la rechaza o la cree. Y Dios dice que quien rechaza, mire, mucha atención, si usted rechaza al Hijo de Dios, rechaza a Dios, porque Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es uno con el Padre. Jesucristo es la persona del Trino Dios que fue a la cruz y murió por sus pecados. Si rechaza a quien murió por sus pecados, no tiene salvación. Y lo único que puede decir es: bueno, no estoy tan mal, conozco a algunos que están peor. Todos conocemos gente peor que nosotros, y quizás conocemos a otros mejores que nosotros. Eso no tiene nada que ver. La Biblia dice que, mire, el pecado nos ha separado de Dios, somos enemigos de Dios. Además, no solo eso, sino que el resultado es muerte. Escuche lo que dice Dios: la paga del pecado es muerte. Y punto. No dice que tendrá dificultad, sea rico o pobre. Dijo: si vives en una vida de pecado, desobediencia a Dios, rechaza a Jesucristo, cuando mueras estarás separado de Dios por toda la eternidad. La Biblia dice que el pecado nos separa de Dios Todopoderoso. Eso me lleva al significado de la Navidad. Porque Dios ha hecho posible el perdón de nuestros pecados y el que seamos aceptados. Vayamos a Colosenses 1, versículo 19, por un momento, y escuche lo que dice en este pasaje. Por cuanto agradó al Padre, fue placentero para Dios, fíjese bien, por cuanto agradó al Padre, vea esto, que en Él habitase toda plenitud de quien es Dios, y por medio de Él, o sea, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo, vea esta palabra, extraños y enemigos en vuestra mente, no creían, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. El resultado de la cruz es, al aceptar a Cristo como su Salvador personal, dice que Él nos ve como santos y sin mancha e irreprensibles. Pensemos ahora, ¿qué quiere decir con reconciliación? Bien, digamos que usted, su esposo o esposa, tuvieron una gran discusión y cada uno se va por su lado. Terminan muy mal. Y de algún modo aceptan a Cristo o buscan consejería o algo así. Se han reconciliado y el matrimonio se arregló. Todo está bien. Entonces, al hablar de reconciliación, es la obra de Dios. Porque éramos enemigos, separados de Dios por nuestros pecados. Él envió al Espíritu Santo para convencernos de pecado, hacernos conscientes y mostrarnos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz.
y hacernos conscientes de que Dios nos ama y está dispuesto a perdonar nuestros pecados y a limpiarnos de toda maldad. Él escribe su nombre en el libro de vida donde no hay borrones. Escribe su nombre en el libro del Cordero, lo que significa que es salvo por siempre y seguro eternamente. Y nadie puede quitarle eso. No significa que será perfecto. Dios, dice en Efesios 1, Dios les selló, y muchas personas tienen problemas con eso. Dicen, bueno, ¿qué quiere decir con que Dios me haya sellado? ¿Y qué significa eso? Así que le invito a buscar en Efesios capítulo 1, versículo 13, en Él, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es eterna. Ahora, si al pensar en la Navidad piensa en comprar y vender esto, aquello y lo otro, no. La Navidad se trata de lo más importante en su vida. Se trata del nacimiento de Jesucristo, quien hizo posible que nuestros pecados fuesen perdonados, que ya no seamos enemigos ni alienados, sino reconciliados una vez y para siempre con Dios Todopoderoso, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, para que podamos vivir su vida con la ayuda, la guía y la promesa del Espíritu Santo, y un día de estos Dios le llamará. Alguien dirá, cuando marque mi número estaré listo. Mire, Dios no nos llama por números. Dios no pasa lista. Y la razón por la cual lo sé es porque Dios nos ama personalmente, no a números, a personas. Cuando Dios llame su nombre, la pregunta es, ¿estará listo? ¿O estará listo, sellado por el Espíritu Santo, resultado de la muerte de Jesús, quien perdonó sus pecados, le alejó de sus pecados, y quien le reconcilió con el Padre, le selló con el Espíritu Santo? ¿O estará listo como resultado de esas cosas? ¿O sin estar listo, enfrentará a Dios y dará cuenta? Quizás usted diga, ¿sabe qué? No creo en eso. Pues permítame preguntarle, ¿acaso puede darme una razón legítima para no creerlo? No me hable de sus sentimientos. Deme una razón. La vida eterna e inerrante palabra de Dios es lo que acaba de escucharme leer. Eso es lo que dijo Dios. Ahora, o bien tiene que descartar toda esa idea de Dios y la Biblia y todo eso, y olvidarse de esto y tratar de olvidarlo y vivir su vida. Mire, cuando llega la hora de morir, mucha gente cambia de parecer. Está bien cuando puede caminar, cuando tiene mucho dinero, cuando va a donde quiere y hace lo que quiere hacer, pero cuando llega la hora de morir y viene, quizás sea tan al instante que no le dé chance de hacer nada. O tal vez sea al final de un largo tiempo de enfermedad. Ha definido su postura, ha tomado sus propias decisiones, no tiene lugar para Jesús y llega al final de su vida. Permítame preguntarle, ¿usted piensa, por un momento, que hará eso sin siquiera pensar en Dios o de la muerte o el cielo o el infierno o no? La Navidad es asunto serio. Se trata del nacimiento de la única persona que ha vivido, que puede perdonar nuestros pecados, y quien fue a la cruz y pagó el único precio aceptable para Dios, quien no podía vernos con favor a causa de nuestro pecado, y puso sobre su Hijo Jesucristo nuestra deuda de pecado, lo crucificó en la cruz, y como resultado, su muerte pagó nuestra deuda y la del mundo entero. Y para hacerlo real, sin nunca tener que dudar, Jesús murió, estuvo muerto en una tumba, y en 3 días salió, y lo vieron, resucitó, caminó, y hoy vive. Y es así como tenemos la certeza de que nuestros pecados son perdonados.
Por eso la Biblia habla de la esperanza viva que tenemos. Somos salvos. Andamos en el Espíritu de Dios, pero tenemos una esperanza con gran certeza. Pues lo dijo Jesús, un día quizás pongan su cuerpo en un sepulcro, pero nunca su alma, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. No puedo hacer nada respecto a su vida. No puedo hacer nada respecto a su muerte, pero puedo decirle esto. Hay una manera de que usted se prepare para hacer lo que hará, y es que morirá. ¿Acaso hay otra forma de alistarse aparte de la que hemos dicho, que Cristo el Hijo de Dios fue a la cruz con todo su pecado, cada cosa sucia que usted ha hecho en su vida? Dios la puso en Jesús, lo crucificó y como resultado eso pagó toda su deuda. Pero piense en esto. Hasta que el Espíritu de Dios le selle como hijo de Dios, está perdido, descarriado y sin esperanza. ¿Lo ha aceptado como su Salvador personal? Jesús vino para que entendiéramos en verdad quién es Dios y cómo es, pero en especial para pagar nuestra deuda de pecado. Y lo que hace es borrarla para siempre. Sellados, dice, hasta el día de redención, hasta que vuelva para siempre. Le desafío a pensar un poco más al respecto en esta Navidad. Así que le daré 2 o 3 sugerencias. Ya sea usted salvo o no, si no lo es, le desafío a pedirle al Señor Jesús que le perdone de sus pecados. Mire, para ser salvo no hay que rogar ni suplicar. No hay que ir a ningún lado ni hacer nada. No hay que pagarle nada a nadie. Nadie puede encargarse de eso, solo Jesús. La forma de ser salvo es pidiéndole a Cristo que perdone sus pecados, no por algo que usted haya hecho, sino por su promesa. Escuche, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, aceptándole como Salvador, no se pierda, mas tenga vida eterna. De eso se trata, de poner su fe en el Cristo resucitado. En el momento que lo haga, será hijo de Dios. Así que al pensar en la Navidad y al pensar en los árboles de Navidad, ese árbol me recuerda la cruz, esa cruz de madera. Segundo, esas luces me recuerdan la luz del mundo allí colgada en la cruz como cuelgan el árbol. Y todos esos regalos me recuerdan el regalo más grande de todos. Ahora, al ver la Navidad como es debido, podemos ver el árbol, regalos y luces y decir, gracias Jesús. Gracias por morir en la cruz, gracias por ser la luz del mundo y de mi corazón, gracias por haberme dado el don de vida eterna que nadie más puede darme. Pienso en esto y podría gritarlo aquí. O sea, al pensar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces deseo darle 2 o 3 sugerencias. Número 1, además de ser salvo desde luego, deseo desafiarle a tomar su Biblia y abrirla en Lucas 1 y colóquela debajo de su árbol de Navidad, junto a sus regalos. Solo colóquela allí y déjela abierta para recordarle que lea el nacimiento de Jesús en la mañana de Navidad. Dirá, pues mi casa es un caos en la mañana de Navidad, porque usted lo permite. Si les dice a sus hijos, estamos agradecidos por todo lo que nos ha dado el Señor, este es el cumpleaños de Jesús, así que leamos esa historia. Eso siembra en su mente que se trata de Jesús. Segundo, puede tener un momento para hablar de cómo Dios le salvó. ¿Y no le gustaría escuchar el testimonio de salvación de su madre o de su padre como aceptó a Cristo? Pase algo de tiempo agradeciendo a Dios, alabándole por quien es Él en su vida. Y escuche, no podría tomar otro suspiro sin el permiso de Dios. Todo lo que tenemos viene de Él, y deberíamos alabarle, agradecerle en la Navidad, darle gracias por Jesús. Mire, si saca a Jesús de su vida, no tiene nada. No son los regalos, árboles y luces. Se trata de Jesús. Y desde luego, y pienso en medio de todo eso, alabe al Señor Jesús por lo que Él ha hecho por usted todo el año. Mire,
Hay tiempo de sobra para abrir los regalos. Hay tiempo para darle gracias y alabarlo y agradecer por todo lo que Dios ha hecho todo el año. Pero más que todo, agradecerle por salvarle. No era su deber, fue su decisión. Amén. Padre, te damos gracias por la Navidad. Y al entender lo que has hecho por nosotros y lo que haces continuamente, queremos decir, aleluya. Gracias, 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 Señor, por ser quien eres. Te pido que cada persona que escuche este mensaje se arrepienta de sus pecados y te acepte como su Salvador. Encuentre una iglesia que enseñe y predique la palabra de Dios y siga creciendo en el Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.